Una mujer vivió 2 años en su propia casa como si fuera invisible, sosteniendo en silencio un matrimonio que la reducía cada día. En una noche de gala llena de ejecutivos y copas de champán, fue públicamente degradada a un papel que no le pertenecía, mientras otra era presentada como su reemplazo. Lo que nadie imaginaba era que la persona más silenciosa de la sala era precisamente la que tenía el poder de ponerlo todo patas arriba. Y cuando la humillación llegó al límite, decidió actuar, allí mismo, delante de todos. Antes de escuchar esta historia de caída, revelación y transformación, no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta. El aroma a café recién hecho inundaba el apartamento en la capital. Elena terminó de preparar la tortilla que servía cada mañana, contemplando el cielo gris por la ventana que prometía otra tarde lluviosa. Sus dedos, sin anillo ni esmalte de uñas, se movían con precisión metódica entre los condimentos y la sartén. Vestía una bata azul marino descolorida por el tiempo, regalo de su abuela, fallecida 3 años antes. Nada en su apariencia sugería que esta mujer de 35 años, con su cabello castaño recogido en un sencillo moño, fuera la heredera del Grupo Alvorada, uno de los mayores conglomerados empresariales de Brasil. La puerta del dormitorio se abrió y Rafael apareció en el pasillo. Alto, con canas en las sienes a pesar de sus 38 años, vestía un impecable traje italiano. Era el director comercial del Grupo Alvorada y soñaba con ser presidente. Se sentó a la mesa puesta sin darle las gracias, como si este servicio fuera una obligación. Elena colocó el plato delante de él y le sirvió más café. «Esa tortilla está gomosa otra vez», criticó, jugueteando con su teléfono. «Tienes todo el día para aprender a cocinar bien y no puedes». Elena se tragó la respuesta que le subía por la garganta. Durante 7 años había vivido este teatro, una representación que ella misma había creado y que ahora cuestionaba a diario. Lo que había comenzado como un experimento social se había convertido en una prisión. «Lo siento, mañana lo haré mejor», respondió con la sonrisa practicada que usaba como escudo. Rafael se arregló la corbata y miró su reflejo en el espejo de la sala. «Tengo una reunión con el consejo hoy. Puede que vuelva tarde», advirtió sin mirarla a los ojos. «¿Alguna novedad de la empresa?», preguntó Elena, ocultando su interés. «Nada que puedas entender», dijo, cogiendo la carpeta. «Cosas que hace la gente cuando trabaja de verdad». La puerta se cerró de golpe y Elena por fin respiró hondo. Abrió la ventana y contempló la ciudad que se extendía, congestionada y ruidosa. Quizás era hora de acabar con esta farsa. Tomó su celular, escondido en una caja de detergente en el armario de la lavandería, y le envió un mensaje a Aaron, el único que conocía su verdadera identidad. «Tenemos que hablar. Hoy, en el sitio de siempre». Aaron había sido amigo de su padre y había asumido temporalmente la presidencia del Grupo Alvorada cuando Elena decidió dimitir. El acuerdo era que él dirigiría la empresa mientras ella observaba desde lejos, lejos de los focos, lejos de los cazafortunas que la rodeaban cuando sus padres murieron en un accidente aéreo. A los 28 años, cansada de relaciones egoístas y sin saber nunca si la amaban por sí misma o por su riqueza, Elena inventó una nueva identidad. Se convirtió simplemente en Elena, una mujer común y corriente con un trabajo mediocre en una editorial. Fue en esta editorial donde conoció a Rafael, entonces un ambicioso gerente que la cortejó con flores baratas y sueños grandiosos. Elena creía haber encontrado a alguien que la amaba por lo que era, no por lo que poseía. Cuando se casaron, decidió mantenerlo en secreto para comprobar si su amor era genuino. Fue Aaron quien, casualmente, contrató a Rafael para el Grupo Alvorada 6 meses después de su boda, respondiendo a su petición de poner a prueba el carácter de su marido. «Ponlo en puestos más altos», le instó Elena. «Quiero ver cómo el poder lo transforma». La transformación no tardó mucho. Cada ascenso alejaba a Rafael de ella, las críticas por su ropa sencilla, el modesto apartamento que insistía en conservar, su supuesta falta de ambición. «Al menos podrías intentar ser alguien», le decía a menudo. Las llegadas tarde con perfumes que no eran suyos, las mentiras sobre las cenas de negocios, las miradas de vergüenza cuando la presentaba a sus colegas.
En el desayuno de ese miércoles, estaba decidida. 7 años le bastaron para conocer la verdadera naturaleza de Rafael. Se vistió discretamente, vaqueros, camiseta blanca, zapatillas gastadas, y salió. Caminó hasta la estación de metro Faria Lima, evitando a propósito usar el coche que guardaba en un garaje alquilado a pocas cuadras. De camino al centro, observó a la gente, sus miradas vacías, atrapadas en sus propias historias. ¿Cuántos de ellos también vivían disfrazados? El Café Martinelli estaba en la planta baja de un edificio histórico. Aaron ya estaba allí, a sus 67 años, con la postura impecable y la mirada atenta que intimidaban a los ejecutivos en las reuniones de la Junta. Al verla, se puso de pie con el respeto de quien reconoce la autoridad, un gesto que Elena reprimió de inmediato con una mirada. «¿Cómo está mi ahijada favorita?», preguntó, usando el código que habían establecido para las reuniones públicas. «Estoy cansada de fingir, padrino», respondió ella sentándose. El camarero trajo el café que Aaron ya había pedido. Esperaron a que se fuera para continuar la conversación. «Rafael ha llegado al límite», dijo Elena, revolviendo su taza. «Ayer lo oí hablando por teléfono con alguien, organizando una reunión. Dijo que yo era un error que pronto se corregiría». Aarón frunció el ceño. «Está saliendo con María, de marketing», le informó con pesar. «Todos en la empresa lo saben, menos tú, al parecer». Elena sonrió amargamente. «La verdad es que lo sé desde hace meses. Lo que me sorprendió fue descubrir que está planeando algo más serio con ella. La fiesta anual de la empresa es este sábado», le recordó Aaron. «Las invitaciones se enviaron ayer». «Lo sé. Rafael me informó que debo irme, pero con condiciones específicas. Sin joyas, ropa discreta y oscura, debo alejarme de él. Y si alguien pregunta, debo decir que soy pariente lejana». Bebió su café de un trago. «Pero creo que es hora de que el dueño del grupo Alborada salga de las sombras, ¿no crees?». La sonrisa de Aaron se amplió, revelando unos dientes perfectamente alineados. «Por fin. ¿Preparo los documentos?». «Sí, quiero que todo esté listo para el lunes», confirmó Elena con una mezcla de liberación y ansiedad. «Necesito que hagas una cosa más». «Lo que tú desees. Haz que Rafael presente los resultados del último trimestre en la fiesta y asegúrate de que María esté presente, preferiblemente con ese vestido rojo que compró con la tarjeta corporativa que me enseñaste». Aarón arqueó las cejas, impresionado por la frialdad calculadora de Elena. Era la hija de Carlos Alborada que finalmente emergía. «El espectáculo será memorable», aseguró. «Pero ¿estás seguro de que quieres hacerlo así? Requiere una exposición pública considerable». Elena miraba la ciudad desde la ventana del café. Recordaba las cenas en las que Rafael la dejaba fuera, las veces que les decía a sus amigos que aún no se había encontrado a sí misma, la incomodidad cuando la presentaba como solo una editora asistente en los eventos. «Tiene que ser público», respondió con firmeza. «La humillación que sufrí fue silenciosa pero constante. La lección también debe ser ejemplar». Mientras caminaba de vuelta al metro, Elena sintió vibrar su teléfono principal. Era un mensaje de Rafael. «Te compré un vestido para la fiesta. Nada sofisticado, solo para no avergonzarme demasiado. Y recuerda, aléjate de mí». Elena guardó el teléfono sin contestar. En 3 días su disfraz caería y Rafael descubriría que, durante todos estos años, no era ella quien había vivido a su sombra, sino al revés. De vuelta en el apartamento, abrió el armario y quitó el doble fondo que había instalado años atrás. Allí guardaba lo único que lo conectaba con su vida anterior: una carpeta con documentos, algunas joyas familiares y fotografías de sus padres. Sacó el retrato que lo mostraba junto a ellos en la inauguración de la sede del Grupo Alborada. «Es hora», le susurró a la imagen. «Es hora de volver a ser Elena Alborada». El vestido que Rafael le había comprado a Elena era exactamente como ella lo había imaginado: un gris apagado, de corte recto y tela barata, que parecía el uniforme de recepcionista de un hotel económico. La etiqueta seguía puesta, y el precio era modesto para los estándares de su esposo, quien no escatimaba en trajes italianos y relojes suizos. «Es perfecto», susurró, colgándolo en el armario. «Perfecto para componer la escena final de esa obra».
Esa misma tarde, se encontró con Laura, su única amiga de verdad desde la universidad, en un discreto centro comercial de la zona norte, lejos de los lugares frecuentados por Rafael y sus compañeros de la compañía. «Todavía no puedo creer que finalmente vayas a acabar con esta locura», comentó Laura mientras observaba a Elena probándose zapatos en una tienda. Laura era la única persona, aparte de Aaron, que conocía la verdadera identidad de Elena. Profesora de literatura en una universidad pública, nunca se dejó impresionar por el dinero ni el estatus, lo que la hacía muy valiosa a los ojos de la heredera. 7 años, Laura. Desperdicié 7 años de mi vida intentando demostrar que alguien podía amarme tal como soy. Y descubriste que Rafael te quería por quien no eras, añadió su amiga, entregándole otro par de zapatos para que se los probara. ¿Qué harás después de la gran revelación? Elena se ajustó el zapato en el pie derecho, contemplando. Voy a recuperar el control de la empresa, reorganizar la junta directiva y, lo más importante, volveré a ser yo misma, respondió mirándose al espejo, sin ocultar quién soy, sin bajar la voz. ¿Y el corazón?, preguntó Laura. Después de esa decepción, el corazón está en suspenso, interrumpió Elena. Primero los negocios. Decidió no comprar nada. Los zapatos que usaría ya estaban preparados, unos tacones negros de aguja, guardados en casa de Aaron, junto con otras piezas que conformarían su look para la fiesta. El plan estaba meticulosamente planeado. Aaron la recogería el sábado por la mañana para tomar un café y la llevaría a su apartamento, donde se arreglaría. Llegaría a la fiesta separada de Rafael, como él le había pedido. «Voy a extrañar a Elena, la editora», comentó Laura mientras tomaba un café. La que se quejaba de su pesado jefe y soñaba con publicar autores desconocidos. Elena sonrió con nostalgia. «Esa parte fue real, ¿sabes? Disfruté mucho trabajando en la editorial. Quizás abra una cuando todo esto termine». El viernes, el día antes de la fiesta, Elena salió temprano del trabajo, alegando que no se sentía bien. En realidad, necesitaba ultimar algunos detalles. Pasó por la pequeña oficina que mantenía secretamente en el centro, donde guardaba documentos importantes y mantenía reuniones discretas con Aaron sobre el rumbo del grupo Alborada. La secretaria que dirigía el espacio, Sofía, era una mujer de 70 años que había trabajado para la familia Alborada durante décadas y mantenía una lealtad inquebrantable hacia Elena. «Los documentos están listos, doctora», le informó Sofía entregándole una carpeta. El señor Aaron dejó todo organizado como se le pidió. Elena revisó todos los documentos, la transferencia formal de la presidencia a su nombre, los anuncios de mercado, los cambios en la junta directiva, el aviso de despido ya completado con el nombre de Rafael, al que solo le faltaba la fecha y la firma. «¿Y qué pasa con la seguridad de la fiesta?», preguntó Elena. «Ya hablé con Mario, el líder del equipo. Está informado de la situación y nos aseguró total discreción. Recibirá su señal en el momento oportuno». Elena asintió. Mario había sido el guardia de seguridad personal de su padre durante 20 años y era tan leal como Sofía. Poca gente conocía su verdadera identidad, pero todos eran de confianza. «El conductor estará esperando mañana en el lugar acordado», continuó Sofía. «Yo personalmente revisé el vestido y las joyas en el apartamento del señor Aaron». «Gracias, Sofía», dijo Elena apretándole la mano con cariño. «No sé qué habría hecho sin ti todos estos años. Sería una grave injusticia si no viera a este hombre recibir su merecido», respondió el secretario con firmeza. «Tu padre estaría orgulloso de verte ocupar tu puesto de nuevo». Elena sintió un nudo en la garganta al recordar a su padre. Carlos Alborada había construido su imperio empresarial basándose en sólidos valores: honestidad, trabajo duro y respeto. Principios que Rafael pisoteaba a diario en su ciega ambición. Al regresar al apartamento, lo encontró vacío. Rafael había dejado una nota fría en la nevera. «No me esperes, reunión importante». Elena sabía exactamente qué era esa reunión y con quién. Abrió una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales y se sirvió una generosa ración. Era su última noche como la pequeña Elena, la esposa invisible. Sonó el celular. Era Aaron. «¿Todo listo para mañana?», preguntó. «Sí, Sofía me enseñó los documentos»,
respondió bebiendo un sorbo de vino. ¿Qué tal el ambiente en la empresa? Ocupado. Rafael presume con todos que lo ascenderán a vicepresidente después de la fiesta. Al parecer, él y María ya están buscando un apartamento más grande. Con mi dinero, me imagino, comentó Elena irónicamente. Lo más interesante es que le pidió a María que usara el vestido rojo mañana. Según él, quiere presentarla oficialmente a algunos directores. Elena sintió un nudo en el estómago. Su audacia era casi admirable. ¿Y cómo van las acciones de la empresa?, preguntó cambiando de tema. Estable. Pero los inversores están ansiosos por el cambio. El modelo de gestión actual se está volviendo obsoleto, y Rafael ha alejado a socios importantes con su arrogancia. Eso cambia a partir del lunes, aseguró Elena. Tengo planes importantes de reestructuración. Tras colgar, Elena abrió su portátil y revisó los archivos confidenciales que guardaba sobre Grupo Alborada. Durante los últimos 7 años, incluso tras su destitución formal, había seguido cada decisión, cada movimiento del mercado, cada innovación tecnológica. Había estudiado administración de empresas y finanzas en las mejores instituciones antes del fallecimiento de sus padres y continuó su formación en secreto. Conocía la empresa mejor que cualquier director, incluido su marido. El plan que había ideado no era solo una venganza personal, era una necesidad corporativa. Rafael y su grupo habían estado desviando a la empresa de su misión original, priorizando las ganancias rápidas sobre la sostenibilidad y la innovación. Elena lo había observado todo en silencio, recopilando datos, identificando problemas y desarrollando soluciones. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el portazo. Rafael entró, oliendo a licor caro y perfume femenino que no pudo ocultar al llegar a casa. ¿Todavía estás despierto?, preguntó sorprendido de verla en la sala de estar. Estoy terminando unos informes para la editorial, mintió Elena, cerrando rápidamente su cuaderno. Rafael se rió, esa risa superior que ella había aprendido a odiar. Siempre trabajando en nimiedades, comentó, sirviéndose un whisky. Deberías inspirarte en mujeres como María. ¿Sabías que cerró un contrato millonario para la empresa esta semana? Impresionante, respondió Elena, reservándose el enojo para el momento oportuno. ¿Estará en la fiesta mañana? Estarán todos los funcionarios importantes, respondió, enfatizando lo de importante con calculada crueldad. Y hablando de eso, ¿ya apartaste el vestido que compré? Sí, todo está listo. No te preocupes, no te voy a avergonzar. Rafael se acercó y la examinó críticamente. Haz algo con ese pelo también, y nada de maquillaje exagerado. Cuanto más discreta seas, mejor. Seré prácticamente invisible, prometió Elena con una sonrisa enigmática que Rafael en su arrogancia no pudo descifrar. Más tarde, tumbada en la cama mientras Rafael roncaba a su lado, Elena contemplaba el techo del dormitorio. Mañana sería el día en que recuperaría no solo su nombre y posición, sino, sobre todo, su dignidad. La máscara caería, y Rafael se enfrentaría a la verdad que lo había estado mirando fijamente durante 7 años. Nadie es invisible para siempre, se susurró a sí misma antes de quedarse dormida. El sábado amaneció despejado, un marcado contraste con la creciente tormenta interior que Elena sentía. Rafael se despertó temprano y salió a jugar al tenis con los directores de la empresa, dejando claro que solo se verían en la fiesta. En cuanto llamó a la puerta, Elena comenzó con los preparativos. A las 9 de la mañana recibió un mensaje de Aaron. El pájaro ya dejó el nido. Listo. Era el código que usaron para confirmar que Rafael había llegado al club y no regresaría pronto. Elena empacó una pequeña bolsa con lo esencial y se fue rápidamente. En la planta baja del edificio, un coche discreto la esperaba. Jorge, el chofer de confianza de Aaron, le abrió la puerta con una sonrisa respetuosa. Buenos días, señora Elena. Una hermosa mañana para nuevos comienzos, ¿verdad? Lo mejor posible, Jorge, respondió ella, acomodándose en el asiento trasero. El camino al apartamento de Aaron en Jardins transcurrió en silencio. Elena observó cómo la ciudad despertaba, cómo los parques empezaban a llenarse, cómo la gente se despreocupaba de sus propias vidas. Por un instante, sintió una punzada de envidia por la normalidad que nunca había experimentado realmente. Aaron la recibió en la puerta
elegante incluso con su atuendo informal. ¿Dormiste bien?, preguntó, llevándola adentro. Casi nada. La ansiedad es mucha. El apartamento de Aaron era sofisticado sin ser ostentoso, reflejando la personalidad del propietario. En el comedor se servía un desayuno elaborado. Pensé que tal vez necesitaría algo de energía hoy, explicó, mientras acercaba la silla a Elena. Siempre piensas en todo. Mientras tomaban un café, ultimaron los detalles de la velada. La fiesta comenzaría a las 8 en el salón principal del Hotel Unique. Elena llegaría a las 9, cuando ya estaban en marcha las presentaciones corporativas. Rafael tiene previsto presentar los resultados trimestrales a las 9:15, informó Aaron, consultando la agenda en su tableta. Insistió en ser el último presentador. Le encanta terminar las cosas con broche de oro. Y la cerrará, comentó Elena con un brillo decidido en los ojos. ¿Quién más conoce los verdaderos resultados de la empresa? Solo el director financiero, Felipe. Está dispuesto a corregir cualquier optimismo exagerado que pueda tener Rafael si es necesario. Después del desayuno, Elena fue conducida a la habitación de invitados, convertida en un pequeño estudio para su preparación. Un vestido largo yacía sobre la cama, protegido por una capa. No era extravagante, pero su sobria elegancia y su corte impecable delataban su calidad superior. De un azul intenso, casi negro, con sutiles detalles plateados, era justo lo contrario de lo que Rafael había elegido para ella. Sofía lo eligió ella misma, comentó Aaron. Dijo que combina con tu mirada y tu personalidad, profunda, seria, pero con un brillo interior. Elena sonrió, conmovida por el cariño de su exsecretaria. Junto al vestido, una caja de terciopelo negro contenía las joyas de la familia Alborada. Un conjunto de zafiros y diamantes que su madre había lucido en ocasiones especiales. No he usado esta joya desde el funeral de mis padres, comentó, tocando suavemente el collar. Precisamente por eso son perfectos para hoy, respondió Aaron. Es un renacimiento. A las 3 de la tarde, llegó Daniela, su peluquera y maquilladora de confianza. No le informaron de toda la situación, solo que Elena tenía un evento importante y necesitaba lucir impecable. Quiero algo elegante, pero no ostentoso, aconsejó Elena. Algo que transmita seguridad y autoridad. Mientras Daniela trabajaba en su transformación, Elena recibió una llamada de Rafael. Estoy comprobando que no hayas olvidado las instrucciones, dijo, sin saludarme previamente. Recuerda, llega después de las 8:30. Siéntate en la mesa más alejada del escenario y si alguien pregunta, eres prima de mi difunta madre. Entendido, respondió Elena con neutralidad. ¿Alguna otra instrucción? Sí. No hables con nadie de la junta directiva. Si alguno se te acerca, dile que no entiendes de negocios y márchate. Y no bebas. No quiero que digas tonterías. Seré el epítome de la discreción, aseguró. Rafael colgó sin despedirse. Elena intercambió miradas con Aarón, que escuchaba la llamada por altavoz. Su arrogancia es casi admirable, comentó el padrino. Será tu ruina, añadió Elena. A las 5, con el pelo y el maquillaje listos, Elena almorzó ligero. No pudo comer mucho por los nervios, pero sabía que necesitaría energía para aguantar la noche. Se me ocurrió algo, dijo Aaron durante la comida. ¿Has considerado que Rafael podría reaccionar violentamente? Elena asintió. Había pensado en todas las posibilidades. Mario y el equipo de seguridad están completamente informados. Además, tenemos pruebas suficientes de las irregularidades de Rafael para mantenerlo bajo control, incluso después de la humillación pública. Aarón pareció satisfecho con la respuesta. Elena siempre había sido previsora, como su padre, otra cualidad que la preparó para retomar el control del imperio de Alborada. A las 7 de la tarde, Elena comenzó a vestirse. El ritual tenía un carácter simbólico. Se desprendía no solo de la ropa sencilla que había usado durante los últimos años, sino también de la personalidad que se había forjado. Cada prenda de su nuevo look representaba un aspecto de la verdadera Elena Alborada, que resurgió de las cenizas de un matrimonio fallido y una vida de mentiras. Cuando finalmente se miró al espejo, casi no reconoció a la mujer que la observaba. No por la elegancia de su vestido ni el brillo de sus joyas,
sino por su postura, su mirada decidida y la dignidad restaurada que irradiaba cada centímetro de su ser. «Este soy yo», le susurró al reflejo. «Siempre he sido así». Aaron entró en la habitación tras tocar suavemente la puerta. Al verla, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eres la viva imagen de tu madre», dijo con voz entrecortada. «Marina estaría orgullosa». El nombre de su madre le devolvió un torbellino de emociones que Elena había reprimido. Marina Alborada había sido una mujer adelantada a su tiempo, al frente del imperio que construyeron juntos junto a su esposo. Nunca se rebajó. Nunca aceptó menos de lo que era para complacer los frágiles egos masculinos. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», preguntó Elena, repentinamente insegura. Aaron se acercó y ajustó con cariño el collar de zafiro. «Tu madre me dijo una vez que hay momentos en la vida en los que debemos elegir entre ser pequeños para que los demás se sientan grandes, o abrazar nuestra grandeza e inspirar a otros a crecer con nosotros», respondió. «Rafael eligió empequeñecerte para sentirse más grande. Simplemente estás restaurando el equilibrio natural de las cosas». Esas palabras eran lo que Elena necesitaba oír. Respiró hondo y sintió que una calma decidida reemplazaba su ansiedad. El teléfono de Aaron sonó. Era Sofía quien le informaba que Rafael había llegado al hotel con María. Como estaba previsto, lució un provocativo vestido rojo y entró del brazo de él, sin ninguna discreción. «Parece que tu marido no pierde el tiempo», comentó Aaron después de colgar. «Exmarido», corrigió Elena. «A partir de esta noche, Rafael es solo un capítulo cerrado en mi vida». A las 8:40, el coche que llevaría a Elena al hotel ya estaba esperando. Aaron, que había salido temprano para supervisar los últimos preparativos, envió un mensaje confirmando que todo iba según lo previsto. Rafael estaba radiante, circulando entre los invitados con María a cuestas, presentándola a todos como una persona muy especial. Nadie cuestionó la ausencia de su esposa, pues estaban acostumbrados a no verla nunca en eventos corporativos. Antes de irse, Elena se detuvo un último instante frente al espejo. Se ajustó el collar de zafiros, un regalo de su padre por su 15º cumpleaños. Las joyas no eran simples adornos, eran símbolos de una herencia que iba mucho más allá de las posesiones materiales. Representaban valores, principios, una forma de estar en el mundo con dignidad y propósito. «Ya es hora», se dijo a sí misma. En el ascensor, sola, se permitió un último momento de duda. No había vuelta atrás. A partir de esa noche, tendría que lidiar no solo con la reacción de Rafael, sino también con el impacto de su revelación en el mercado financiero, sus empleados y la opinión pública. Grupo Alborada era una de las empresas más grandes del país, y los cambios en su liderazgo no pasarían desapercibidos. Pero la alternativa era seguir viviendo una mentira, viendo a Rafael destruir todo lo que sus padres habían construido, mientras ella se empequeñecía un poco más cada día. No, la decisión estaba tomada. El coche se deslizaba silenciosamente por las calles de la capital hacia el Hotel Unique. Elena sintió el peso de su anillo de bodas en el dedo. Con un movimiento decidido, se lo quitó y lo guardó en su bolso. Ese simple gesto le produjo una inmediata sensación de liberación. «Ya llegamos, señora Helena», anunció el conductor, deteniéndose frente a la entrada iluminada del hotel. Elena respiró profundamente por última vez. «Gracias, Carlos. La noche apenas empieza». El Hotel Unique, con su audaz arquitectura semicircular, brillaba contra el cielo nocturno de Sao Paulo. Elena atravesó el vestíbulo con paso firme, saludando discretamente al gerente, quien, sin reconocerla, la trató con la cortesía automática reservada a todos los huéspedes. Irónico, pensó, considerando que la familia Alborada era propietaria de una parte del hotel. Al llegar a la entrada del salón principal, se detuvo un momento. A través de las puertas entreabiertas, vislumbró la sala iluminada por candelabros de cristal, mesas elegantemente dispuestas alrededor de un escenario central y cientos de empleados y ejecutivos del Grupo Alborada vestidos de gala. Una orquesta tocaba música de fondo, creando una atmósfera de sofisticación controlada.
Mario, el jefe de seguridad, se acercó discretamente. «Buenas noches, señora Elena», saludó con un leve asentimiento. «Todo está listo, como acordamos». «¿Dónde está?», preguntó sin necesidad de especificar a quién se refería. «Mesa principal, a la derecha del escenario. La chica de rojo está con él». Elena asintió, agradeciéndole sutilmente. Respiró hondo y entró en la sala. Como había acordado con Aaron, inicialmente mantendría un perfil bajo. Siguiendo las instrucciones de Rafael, se dirigió a una mesa apartada al fondo de la sala, donde dos jóvenes empleados de tecnología charlaban animadamente. «Disculpe, ¿esta silla está ocupada?», preguntó. Los chicos la miraron con educada curiosidad, claramente tratando de identificar quién era. «Claro, siéntete libre», respondió uno de ellos, poniéndose de pie por cortesía. «¿Trabajas en la empresa? No recuerdo haberte visto», comentó el otro intentando iniciar una conversación. «Solo soy una invitada», respondió Elena con una sonrisa enigmática. «Estoy aquí para observar». Desde su posición privilegiada, Elena tenía una vista privilegiada de todo el salón, especialmente de la mesa principal, donde Rafael brillaba como una estrella en ascenso. Vestido con un smoking impecable, le susurró algo al oído a María, quien rió nerviosamente, mostrando el escote de su vestido rojo. A su alrededor, directores y altos directivos competían por llamar la atención, como planetas orbitando un sol que, sin saberlo, estaba a punto de implosionar. Aaron se sentó a la mesa, observando todo con expresión neutral. Solo el brillo en sus ojos al encontrarse con los de Elena desde lejos delataba su conocimiento de lo que estaba por venir. Un camarero se acercó y ofreció champán. Elena aceptó una copa, a pesar de las órdenes de Rafael de no beber. Necesitaba el alcohol para calmar los nervios. Mientras bebía, escuchó la conversación de los jóvenes de la mesa, quienes discutían sobre innovaciones tecnológicas que podrían beneficiar al Grupo Alborada. «El problema es que la junta directiva actual es muy conservadora», comentó uno de ellos, bajando la voz. «Sobre todo Rafael. Recorta cualquier proyecto que no dé resultados inmediatos. He oído que lo ascienden a vicepresidente», añadió el otro. «Entonces podremos olvidarnos de cualquier innovación en los próximos años». Elena reprimió una sonrisa. Si supieran. A las 9 en punto las luces se atenuaron ligeramente y Aaron subió al escenario. Su imponente presencia silenció el bullicio de la sala casi al instante. «Buenas noches a todos», comenzó por el micrófono. «Con gran placer comenzamos la tradicional celebración anual del Grupo Alborada. Este año tenemos mucho que celebrar». Mientras Aaron pronunciaba su discurso inaugural, Elena notó que Rafael se enderezaba en su silla, preparándose para su gran momento. María le ajustó la corbata con una intimidad explícita, un gesto que dejaba clara la naturaleza de su relación a cualquier observador. «Antes de pasar a los anuncios importantes de la noche, me gustaría invitar a nuestros directores a presentar brevemente los resultados de sus respectivas áreas», continuó Aaron. «Comenzaremos con Felipe, nuestro director financiero». Uno a uno los directores subieron al escenario. Sus presentaciones fueron concisas y profesionales, repletas de gráficos proyectados en pantallas gigantes y cifras cuidadosamente seleccionadas para impresionar. Elena conocía la realidad tras esas cifras. Algunas eran honestas, otras no tanto. Rafael había creado una cultura de exagerar los logros y minimizar los problemas, priorizando la apariencia sobre la sustancia. Por fin ha llegado el momento. Y ahora, anunció Aaron con un brillo especial en los ojos, me gustaría invitar a nuestro director comercial, Rafael, a presentar no solo los resultados de su área, sino también un resumen de los logros del último trimestre. La sala aplaudió cuando Rafael subió al escenario con la confianza de quien se cree intocable. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. En cuestión de minutos, este hombre que la había tratado como una carga durante años, se enfrentaría a la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. «Buenas noches a todos», comenzó Rafael con su sonrisa ensayada. «Es un honor compartir con ustedes no solo cifras, sino una visión de futuro». Durante 15 minutos habló de estrategias, logros y retos superados. Presentó gráficos impresionantes, muchos de los cuales, según Elena,
estaban manipulados para parecer más positivos de lo que realmente eran. Habló de su dedicación a la empresa y de los sacrificios personales que había hecho por el bien del Grupo Alborada. Mencionó innovaciones que en realidad habían sido propuestas por subordinados cuyos nombres omitió convenientemente. Y por último, dijo con una sonrisa de satisfacción, me gustaría anunciar que gracias al esfuerzo del equipo que dirijo, el Grupo Alborada registró el mejor tercer trimestre de su historia. Un aplauso cortés resonó por la sala. Elena permaneció inmóvil, observando cada movimiento, cada gesto, cada mentira dicha con tanta naturalidad por el hombre que había compartido su lecho durante 7 años. Antes de terminar, continuó Rafael, y Elena se dio cuenta de que esto no formaba parte del guión acordado. Me gustaría hacer un anuncio personal. Aaron le lanzó una mirada de advertencia a Elena, quien solo asintió levemente. Dejaría que el espectáculo continuara. Cuanto más grande la caída, mejor. Como muchos saben, he dedicado mi vida a esta empresa, continuó Rafael, y creo que ha llegado el momento de compatibilizar mi vida personal con mi trayectoria profesional. Hizo un gesto hacia María, quien sonrió brillantemente, claramente consciente de lo que estaba por venir. Me gustaría presentarles oficialmente a María, nuestra brillante gerente de marketing, y la mujer que pronto se convertirá en mi esposa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunas miradas incómodas se dirigieron a la mesa donde estaba sentada Elena. Los jóvenes a su lado se removieron, incómodos. ¿No está casado?, le susurró uno de ellos al otro. Sí, pero dicen que su mujer tiene problema, ya sabes, respondió el colega, haciendo un gesto vago. Elena permaneció impasible, aunque en su interior sentía una mezcla de ira y alivio. La audacia de Rafael superó todas las expectativas. Anunciar un nuevo matrimonio cuando el suyo ni siquiera había terminado. De verdad creía que podía reescribir la realidad a su antojo. Sé que algunos podrían pensar que es precipitado, continuó Rafael con falsa humildad, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones que no nos elevan. Esa fue la gota que colmó el vaso. Elena terminó su champán de un trago y se levantó. Los jóvenes de la mesa la miraron con curiosidad. Con paso firme, caminó entre las mesas, no hacia la salida como muchos habrían esperado de la esposa humillada, sino hacia el escenario. Aaron, que lo había estado observando todo, le dio una señal discreta a Mario. El jefe de seguridad inmediatamente colocó a 2 hombres cerca del escenario, listos para intervenir si era necesario. Cuando Elena llegó al frente de la sala, Rafael seguía hablando, demasiado absorto en su importancia como para notarla. Fue María quien la vio primero. La expresión de triunfo en su rostro se transformó gradualmente en confusión, luego en alarma. Rafael intentó interrumpirlo, tirándole ligeramente del brazo. «Ahora no, querida», respondió, empujándola sutilmente antes de continuar su discurso. Elena subió con gracia los escalones laterales del escenario. Ahora todos la notaban. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Rafael, al percatarse finalmente del alboroto, se giró y se quedó paralizado al ver a su esposa acercarse al centro del escenario. «¿Elena? ¿Qué haces aquí?», balbuceó, perdiendo la compostura por un momento. No respondió de inmediato. Caminó hacia el centro del escenario, donde Aaron le entregó rápidamente el micrófono con un leve asentimiento. A pocos metros de distancia, Rafael parecía dividido entre la ira y el pánico. «Buenas noches a todos», comenzó Elena con voz clara y firme. «Para quienes no me conocen o solo me conocen como la esposa de Rafael, permítanme presentarme como es debido». Rafael dio un paso hacia él, pero se detuvo cuando Mario apareció discretamente en la esquina del escenario, un recordatorio silencioso de que cualquier escándalo sería contenido de inmediato. «Mi nombre», continuó Elena mirando directamente a Rafael, «es Elena Alborada». El apellido causó un impacto inmediato. Incluso quienes no lo asociaron de inmediato sabían que Alborada no era un apellido cualquiera. Era el nombre de la empresa, el legado de la familia fundadora. «Hija de Carlos y Marina Alborada», continuó, mientras el silencio en la sala se hacía sepulcral.
y propietaria mayoritaria del Grupo Alborada desde la muerte de mis padres hace 7 años. El rostro de Rafael palideció. María, aún sentada en la mesa principal, parecía incapaz de comprender del todo lo que estaba sucediendo, aunque su expresión de creciente horror sugería que empezaba a comprender las implicaciones. Toda la sala parecía congelada en el tiempo. Las expresiones iban desde la sorpresa hasta la incredulidad, pero todas las miradas se dirigieron al escenario, donde Elena permanecía de pie, impasible, mientras Rafael palidecía visiblemente. Esto es absurdo, balbuceó finalmente intentando recuperar el control. Elena, no te encuentras bien. Hablemos en privado. Él intentó tomar el micrófono, pero ella dio un paso atrás, manteniéndolo elegantemente fuera de su alcance. Estoy perfectamente bien, Rafael, respondió ella con una sonrisa serena que contrastaba con la firmeza de su mirada. De hecho, nunca he estado mejor. Dirigiéndose al asombrado público, Elena continuó. Sé que esto parece una escena de telenovela, y me disculpo por la incomodidad. Pero durante 7 años he estado observando en silencio esta empresa, mi herencia familiar, mientras vivía una vida inventada por razones personales que ahora no puedo explicar. Aaron se acercó discretamente y le entregó una carpeta que había preparado. Elena la abrió, revelando documentos que acreditaban su identidad y cargo. Se los entregó a Felipe, el director financiero, quien se encontraba cerca del escenario, fascinado por la revelación. Todos los documentos están en regla, continuó. El señor Aaron ha estado dirigiendo el Grupo Alborada como presidente interino durante mi ausencia voluntaria. A partir del lunes, asumiré formalmente la presidencia. Rafael, recuperando parcialmente la compostura, dio un paso adelante. Su rostro alternaba entre la palidez y el rubor, delatando la tormenta interior que lo consumía. ¿Es una broma pesada?, preguntó dirigiéndose tanto a Elena como a Aaron. Nunca mencionaste... ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude ser la heredera de Alborada sin que lo supieras?, añadió Elena, con una calma que solo intensificó el dramatismo del momento. De la misma manera que lograste ocultar tu romance con María, compromiso con el papel que elegí desempeñar. La sala bullía de susurros. Los empleados mayores empezaban a reconocer en ella los rasgos de los difuntos Carlos y Marina Alborada. El parecido era innegable cuando se sabía qué buscar. Cuando nos conocimos en la editorial, continuó Elena, ahora mirando directamente a Rafael, yo buscaba una vida lejos de los focos, cansada de la gente que solo se me acercaba por mi riqueza. Quería ser querida por quien soy, no por lo que tengo. La ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie. Rafael, el hombre que despreciaba a su simple esposa mientras soñaba con poder y riqueza, ahora descubría que se había casado con la clave de todo lo que deseaba. Seguí con el disfraz incluso después de la boda porque quería estar segura de la autenticidad de mis sentimientos, continuó Elena con un dejo de emoción en la voz. El tiempo reveló la verdad. Cuanto más ascendías en la compañía, más me disminuías. Cuanto más poder acumulabas, menos respeto mostrabas. María se levantó bruscamente, su vestido rojo resaltando contra el fondo oscuro de la habitación. Parecía a punto de huir, pero 2 guardias de seguridad le bloquearon discretamente el paso hacia la salida. Y hoy, Elena alzó levemente la voz, recuperando la atención de todos. Cuando me presentaron como la criada de casa y vi a otra mujer anunciada como tu futura esposa, me di cuenta de que el experimento había llegado a su fin. Rafael dio un paso adelante, su expresión ahora transformada por una ira apenas contenida. ¿Planeaste esto? ¿Todo este tiempo? No, Rafael. Tú lo planeaste, respondió con calma. Cada vez que me tratabas como si fuera inferior, cada vez que me pedías que me hiciera más pequeña para que tú parecieras más grande. Cada vez que llegabas a casa con el perfume de otra persona y me mentías mirándome a los ojos. El director de Recursos Humanos se acercó a Aaron susurrándole algo. Elena notó el movimiento y le indicó que se acercara. Creo que el señor Mauricio tiene algo que añadir, dijo, cediendo momentáneamente el micrófono. Mauricio, un hombre de unos 50 años, conocido por su integridad,
Se aclaró la garganta antes de hablar. Simplemente confirmo la autenticidad de los documentos, declaró. Doña Elena es, de hecho, la accionista mayoritaria y heredera legítima del Grupo Alborada. ¿La junta directiva fue informada?, consultó su reloj. Hace aproximadamente 40 minutos. La sala estalló en murmullos cada vez más fuertes. Rafael parecía completamente desorientado, mirando a Elena, Aaron y los directores presentes, como si buscara un aliado que disipara esa incómoda realidad. Elena, podemos hablar en privado, intentó de nuevo, esta vez con un tono falsamente conciliador. Debe haber un malentendido. El único malentendido, Rafael, fue creer que alguna vez viste en mí valor más allá de la comodidad doméstica, respondió ella, recuperando el micrófono. Pero no estoy aquí para airear trapos sucios en público. Se volvió hacia el pasillo. Les informo que, a partir del lunes, Grupo Alborada inicia una nueva era. Mantendremos nuestros valores fundamentales de integridad e innovación, retomando las raíces que establecieron mis padres. Y lo haremos con un equipo renovado. Felipe, el director financiero, se acercó tímidamente. Señora Elena, los resultados presentados por el señor Rafael. Hay discrepancias que debo señalar. Lo sé, Felipe, respondió con una sonrisa tranquilizadora. He estado siguiendo cada asunto durante los últimos años. Mañana revisaremos todo a detalle con el equipo correspondiente. Rafael, al darse cuenta de que estaba perdiendo terreno rápidamente, cambió de táctica. Elena, querida, intentó con una voz meliflua que ella conocía bien, la voz que usaba para manipularla. Entiendo tu resentimiento. Debimos habernos extraviado, pero aún podemos arreglar esto. Juntos podríamos lograr cosas increíbles para la empresa. El repentino cambio de actitud causó visible incomodidad entre los presentes. María, aún sujeta por la seguridad, miró a Rafael con creciente incredulidad, comprendiendo finalmente con qué tipo de hombre se había involucrado. Elena sonrió, no con crueldad, sino con una certeza inquebrantable. Me temo que eso no será posible, Rafael, respondió con calma. De hecho, tu presencia ya no será necesaria en el Grupo Alborada. Con efecto inmediato, quedas despedido de la empresa. La simplicidad de la declaración amplificó su impacto. Rafael se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. No puedes hacer esto, protestó, alzando peligrosamente la voz. Tengo contratos, acuerdos, promesas del consejo. Su contrato tiene cláusulas claras sobre comportamiento ético y conflictos de intereses, interrumpió Elena. Usar recursos de la empresa para mantener una relación extramatrimonial, falsificar informes para inflar los resultados y ahora intentar anunciar un nuevo matrimonio sin haber formalizado el anterior. Todo esto constituye justa causa. Ella hizo un gesto y Mauricio se acercó nuevamente, entregándole un sobre a Rafael. Su carta de renuncia, con los detalles legales pertinentes, explicó Elena. El personal de seguridad le acompañará a recoger sus pertenencias de inmediato. Rafael abrió el sobre con dedos temblorosos y leyó rápidamente el contenido. Su rostro adquirió una expresión de creciente desesperación. Eso es ilegal. Voy a demandar. Siéntete como en casa, respondió Elena con calma. Nuestro departamento legal está bien preparado, y estoy segura de que a la prensa le encantarán todos los detalles que respaldan tu despido. La mención de la prensa fue como un jarro de agua fría para Rafael. Miró a su alrededor, consciente por primera vez del espectáculo público que se desarrollaba, de la humillación que sufría ante colegas, subordinados y superiores. Su castillo de naipes se derrumbaba ante los ojos de todos. En cuanto a ti, María, continuó Elena volviéndose hacia la mujer de rojo, que parecía haberse marchitado desde que comenzó la revelación. Espero tu carta de renuncia el lunes. Si prefieres renunciar voluntariamente, te ofreceré una salida más discreta que la que tu compañera está recibiendo. María, incapaz de articular una respuesta, se limitó a asentir débilmente. Mario, llamó Elena, dirigiéndose al jefe de seguridad. Por favor, acompaña al señor Rafael a su oficina para recoger sus objetos personales y luego a la salida. Su acceso electrónico ha sido revocado. Rafael pareció a punto de protestar de nuevo,
pero algo en la mirada de Elena lo detuvo. No era odio ni venganza lo que veía allí. Era algo mucho peor: indiferencia. Se había vuelto irrelevante para ella. Su tiempo en su vida, así como en la empresa, había terminado. Mario se acercó, acompañado de 2 guardias de seguridad. Con profesionalidad le indicó el camino a Rafael. «Por aquí, señor». Por un instante, pareció que Rafael se resistiría. Apretó los puños y se puso rígido. Elena observó la transformación, reconociendo las señales de una explosión inminente que había presenciado varias veces en casa. Pero entonces, como si comprendiera la inutilidad de cualquier resistencia, sus hombros se desplomaron. La derrota fue total. Mientras lo escoltaban fuera del salón, entre miradas de lástima, burla y conmoción, Rafael dirigió a Elena una última mirada. Una mirada que mezclaba ira, incredulidad y, sorprendentemente, un atisbo de reticente admiración. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, Elena se volvió hacia los atónitos invitados. «Les pido disculpas por la incomodidad que esto representa», dijo con sinceridad. «No era mi intención convertir nuestra celebración anual en un drama personal». Aarón se acercó y colocó suavemente su mano sobre su hombro en un gesto de apoyo. «Sugiero que reanudemos la fiesta», dijo por el micrófono. «La orquesta está lista para tocar. La cena se servirá pronto y tenemos mucho que celebrar además de este incidente». Como si despertaran de un trance colectivo, los invitados poco a poco volvieron a la acción. La orquesta, a una señal de Aarón, comenzó una pieza suave. El murmullo de las conversaciones regresó, ahora dominado por un solo tema: la increíble revelación que acababan de presenciar. Elena bajó del escenario con la misma dignidad que había mostrado al subir. Al pie de la escalera, encontró a Felipe y a otros directores esperándola, con expresiones divididas entre la admiración y la aprensión. «Caballeros, tendremos mucho tiempo para reuniones y estrategias a partir del lunes», dijo con una sonrisa sincera. «Por hoy, les sugiero que disfrutemos de la fiesta. Al fin y al cabo es una celebración». Mientras caminaba entre las mesas, Elena recibió miradas curiosas, saludos vacilantes y algunas sonrisas de apoyo. Las jóvenes empleadas la observaban con admiración apenas disimulada. Los 2 jóvenes de tecnología, que habían compartido su mesa esa misma noche, se acercaron tímidamente. «Señora Elena», empezó uno de ellos, visiblemente nervioso, «sobre ese proyecto de inteligencia artificial que mencioné, que Rafael rechazó». Elena sonrió, interrumpiéndolo suavemente. «Lunes, a las 10, en mi oficina. Trae la presentación completa». El joven se alejó radiante, mientras Elena continuaba su recorrido por el salón, redescubierta como el verdadero centro de gravedad de ese universo que durante tanto tiempo había observado desde las sombras. A lo lejos, Aarón levantó su copa en un brindis silencioso. Elena le devolvió el gesto, sintiendo una mezcla de emociones que oscilaban entre el alivio, la determinación y una extraña gratitud. La máscara había caído, y con ella el peso de 7 años de simulación. Por fin era libre de ser quien siempre había sido. Elena Alborada, heredera no solo de un imperio empresarial, sino de valores que ningún Rafael podría comprender ni disminuir. La luz del lunes por la mañana iluminó la azotea del edificio donde Elena se crió, en la Avenida Paulista. Tras la revelación en la fiesta, decidió regresar de inmediato a la casa de la familia Alborada, abandonando el modesto apartamento que compartía con Rafael. Sofía ya había organizado el traslado de sus escasas y selectas pertenencias, dejando atrás todo lo que representaba la fachada que había liderado durante 7 años. Vestida con un traje azul marino a medida, Elena observaba cómo la ciudad despertaba a sus pies. La capital se veía diferente desde esa altura, más organizada, más manejable, una metáfora de su propia vida, que ahora recobraba una perspectiva superior tras años de vivir a ras de suelo. «Su café, doña Elena», anunció doña Cecilia, la ama de llaves que había servido a la familia durante décadas y que ahora volvía a la rutina de cuidar a la heredera. «Gracias, Cecilia», respondió Elena, aceptando la taza. «¿Ya llegó Aarón?» «Está esperando en la biblioteca junto con los abogados». Elena asintió. La reunión preliminar con el equipo legal
fue el primer paso de lo que prometía ser un día intenso. Tras el escándalo en la fiesta, era necesario gestionar no solo el aspecto empresarial de la transición, sino también el personal. El divorcio sería inevitablemente público y, conociendo a Rafael, probablemente polémico. En la biblioteca, Aaron estaba hablando tranquilamente con dos abogados. Cristina, una especialista en derecho corporativo que había manejado los asuntos corporativos de la familia durante años, y Ronaldo, un reconocido abogado de familia. «Buenos días a todos», saludó Elena, entrando a la habitación con la postura segura que comenzaba a recuperar naturalmente. Los tres se pusieron de pie en señal de respeto. «Los papeles del divorcio están listos», le informó Ronaldo tras los saludos iniciales. «Dadas las circunstancias, tenemos sólidos motivos para una separación por culpa, lo que minimizaría cualquier reclamación económica que Rafael pudiera tener. Debemos considerar que intentará algún tipo de defensa», reflexionó Cristina, probablemente alegando que fue engañado sobre su identidad, lo que podría constituir un error fundamental sobre la persona. Elena sonrió levemente. «Es curioso que nunca cuestionara quién era yo cuando creía que no tenía nada de valor», comentó. «Pero predigo que ahora afirmará que fue profundamente engañado». Aaron siguió el intercambio con interés. «Lo importante es que todos los acuerdos prenupciales que firmamos en su nombre son legalmente válidos», aseguró. «Rafael no puede tocar la empresa ni los bienes familiares, por mucho que intente». Elena hojeó los documentos que le presentaron, analizando cada cláusula con la misma atención al detalle que había heredado de su padre. «Quiero que esto se resuelva rápida y discretamente», decidió tras terminar la lectura. «Ofrézcanle un acuerdo razonable pero firme. Un apartamento de tamaño mediano, un coche y una suma de dinero que le permita empezar de nuevo sin dificultades inmediatas. A cambio, exijo absoluta confidencialidad sobre nuestro matrimonio». Ronaldo tomó notas, claramente impresionado por la inesperada generosidad. «¿Estás seguro? Después de lo que hizo...» «No se trata de perdón», aclaró Elena. «Es pragmatismo. Cuanto antes salga de mi vida, mejor. Y cuanto menos incentivo tenga para hablar con la prensa o crear problemas, más fluida será la transición dentro de la empresa». «A propósito», intervino Cristina, consultando su tableta, «la noticia ya se filtró. Algunos portales económicos informan que la misteriosa heredera de Alborada resurge tras años de aislamiento. Por ahora, son especulaciones, sin muchos detalles sobre su drama personal». Elena asintió. Ella había esperado esto. «He preparado una nota oficial», dijo entregándole una hoja a Cristina. «Sencilla, directa, centrada únicamente en el aspecto empresarial. Menciona mi regreso a la presidencia y agradece a Aaron su interinidad. Nada sobre Rafael ni asuntos personales». Después de que los abogados se marcharon con instrucciones claras, Elena se dirigió a Aaron. «¿Cómo es el ambiente en la empresa?». El hombre sonrió. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y diversión. «Caótico, fascinado y esperanzado, en ese mismo orden», respondió. «Los pasillos bullen con la historia. Algunos altos ejecutivos están entrando en pánico, sobre todo los más cercanos a Rafael. Los empleados de base parecen entusiasmados con la perspectiva de un liderazgo renovado. Y la mayoría simplemente intenta procesar el giro argumental digno de una telenovela que presenciaron». Elena no pudo evitar reírse brevemente. Aaron siempre había tenido un don para aliviar la tensión con su humor sutil. ¿Y María? Ayer envió por correo electrónico su carta de renuncia, solicitando discreción y un periodo de transición mínimo. «Concédele lo que pida», ordenó Elena. «No tengo ningún interés en prolongar su vergüenza». A las 9:30 el conductor ya la esperaba para llevarla a la sede del Grupo Alborada. El moderno edificio de cristal y acero del barrio de Faria Lima reflejaba el sol de la mañana como un faro de prosperidad en medio del centro financiero. En la entrada, el jefe de seguridad corporativa la recibió con una deferencia que no pudo ocultar su curiosidad. «Bienvenida, señora Elena», la saludó acompañándola al ascensor privado. «La esperamos». En el último piso se preparó la recepción presidencial. La secretaria ejecutiva, Renata,
Esperaba nerviosa. Había trabajado con Rafael durante los últimos años y era evidente que temía por su puesto. «Buenos días, Renata», saludó Elena, sorprendiéndola al llamarla por su nombre. «No te preocupes, tu puesto está a la vista. Necesitaré tu experiencia en las próximas semanas». El alivio en el rostro de la mujer era visible. «Gracias, señora Elena. ¿Le puedo traer un café mientras espera a que empiece la junta?» Sería perfecto. Elena entró en la espaciosa oficina presidencial, un espacio que conocía desde la infancia, cuando visitaba a su padre. Poco había cambiado. El imponente escritorio de Palisandro, las estanterías repletas de libros técnicos y de historia empresarial brasileña, la vista panorámica de la ciudad. En la pared, el retrato de Carlos y Marina Alborada permanecía como testigo silencioso de la continuidad dinástica. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que albergaba el imperio que su familia había construido. Recordó las palabras de su padre. «Las empresas no se tratan solo de balances y ganancias, Elena. Se tratan de personas, propósitos, legados». La junta directiva estaba programada para las 10. Sería su primera prueba de fuego como presidenta. Aunque había seguido cada movimiento de la compañía en los últimos años, muchos miembros de la junta la conocían solo como la hija solitaria de la familia Alborada, o peor aún, como la esposa de Rafael. Cuando llegó la hora, Renata anunció que todos esperaban en la sala de reuniones. Elena respiró hondo, se ajustó la chaqueta y caminó con paso firme por el pasillo. Al entrar, 10 pares de ojos se volvieron hacia ella, algunos aprensivos, otros curiosos, algunos abiertamente hostiles. «Buenos días, caballeros», saludó con voz clara y firme, ocupando naturalmente la cabecera de la mesa. Aaron, sentado a su derecha, hizo un pequeño gesto de ánimo. Frente a él, Felipe, el director financiero, parecía nervioso y aliviado a la vez. «Como todos saben», comenzó Elena sin rodeos, «he retomado formalmente mi legítimo cargo en esta empresa. Agradezco al señor Aaron su tiempo como presidente interino y su inquebrantable lealtad a la visión de la familia Alborada». Los consejeros asintieron, muchos aún procesando la transformación de la mujer que tenían delante. Donde esperaban encontrar inseguridad o falta de preparación, vieron determinación y conocimiento. «No planeo hacer cambios drásticos de inmediato», continuó. «En las próximas semanas, me reuniré individualmente con cada director para evaluar los proyectos en curso, las necesidades y las oportunidades. Solo después de este diagnóstico, tomaremos decisiones estratégicas». Uno de los consejeros principales, Paul, conocido por su franqueza a veces brusca, levantó la mano. «Con el debido respeto, señorita Elena», comenzó con un tono que revelaba duda. «Muchos aquí se preguntan si usted tiene la experiencia necesaria para dirigir una organización de este tamaño, considerando su ausencia en los últimos años». Elena sonrió. Ya estaba esperando ese tipo de pregunta. «Buena pregunta, señor Paulo», respondió con calma. «Permítame entonces presentarle algunos hechos». Abriendo una carpeta, comenzó a detallar aspectos específicos de las operaciones de la empresa, analizando minuciosamente las tendencias del mercado, los cuellos de botella operativos y las oportunidades perdidas. Citó informes recientes, señaló inconsistencias en algunas proyecciones financieras y propuso ajustes en áreas críticas que se habían pasado por alto. Mientras hablaba, las expresiones en la mesa pasaron del escepticismo a la sorpresa y luego a un respeto reticente. Era evidente para todos que Elena no solo había seguido cada movimiento de la empresa durante su supuesta ausencia, sino que también poseía una perspectiva más profunda y completa que la de muchos ejecutivos presentes. «¿Eso responde a su pregunta, señor Paulo?», concluyó después de 20 minutos de impecable presentación. El hombre, visiblemente impresionado, simplemente asintió. Felipe levantó la mano tímidamente. «En cuanto a los informes trimestrales presentados en la fiesta», comenzó con vacilación, «hay discrepancias que deben corregirse antes de su lanzamiento oficial al mercado». «Estoy al tanto», confirmó Elena. «De hecho, me gustaría que se reuniera conmigo y con auditoría interna inmediatamente después de esta reunión. Necesitamos corregir estas optimizaciones creativas antes de que causen problemas con el CVM».
La reunión se prolongó durante 2 horas más, con Elena dirigiendo los debates sobre gobernanza, estrategias de mercado y renovación tecnológica. Al final, incluso los miembros de la Junta, inicialmente escépticos, parecían convencidos de sus capacidades. Para terminar, anunció mirando su reloj, quiero aclarar que todos los proyectos aprobados continuarán con normalidad. Sin embargo, realizaré una revisión exhaustiva del proceso de innovación. Creo que algunas iniciativas prometedoras se han archivado prematuramente en los últimos años. Su mirada se cruzó con la de Aaron, quien asintió discretamente. Ambos sabían que se refería a los proyectos que Rafael había bloqueado sistemáticamente, especialmente aquellos que no garantizaban rentabilidad inmediata, pero prometían sostenibilidad a largo plazo. ¿Alguna pregunta final?, preguntó, preparándose para terminar la reunión. Uno de los directores más jóvenes en representación de los accionistas minoritarios levantó la mano. Solo una observación, si me lo permiten, dijo. En nombre de la Junta Directiva, quisiera expresar alivio. Los últimos años han sido difíciles en cuanto a la cultura organizacional. La forma en que el señor Rafael dirigió ciertas áreas generó tensiones. Se oyeron murmullos de aprobación en la mesa. Elena se dio cuenta de que la caída de Rafael había causado no solo conmoción, sino también una sensación generalizada de liberación entre muchos ejecutivos. Aprecio su sinceridad, respondió, y prometo que, bajo mi liderazgo, el Grupo Alborada recuperará no solo su excelencia operativa, sino también los valores humanos que mis padres siempre defendieron. Una empresa no se construye sobre el miedo ni la adulación, sino sobre el respeto mutuo y un propósito compartido. Al concluir la reunión, Elena sintió una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había superado la primera prueba. Al salir los consejeros, muchos se acercaron a saludarla individualmente. Algunos con genuina curiosidad por sus ideas, otros con un claro deseo de asegurar su lugar en el nuevo orden. Cuando finalmente estuvo sola con Aaron en la habitación, se permitió un profundo suspiro. Fue impresionante, comentó. Carlos estaría orgulloso. Elena sonrió, sintiendo el peso del cumplido. Aún queda mucho trabajo por hacer, respondió, organizando sus notas. Rafael dejó un legado complejo, tanto en la empresa como en mi vida personal. Aaron asintió con comprensión. ¿Los abogados ya se han puesto en contacto con Rafael? Todavía no, respondió Elena. Pero lo harán hoy. Cuanto antes se cierre este capítulo, mejor. A través de la ventana de la sala de reuniones, podía ver parte de la ciudad extendiéndose abajo. En algún lugar, Rafael probablemente estaba planeando su siguiente movimiento. Elena no se hacía ilusiones, no aceptaría la derrota fácilmente. Pero por primera vez en años, se sentía lista para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Necesito un descanso antes de la próxima reunión, le dije a Aaron. Voy al jardín unos minutos. En el jardín interior del edificio, un espacio verde cuidadosamente cuidado, enclavado entre los bloques de hormigón y cristal, Elena se sentó en un banco bajo un IP. Los empleados pasaban lanzando miradas curiosas y respetuosas al nuevo presidente, a quien muchos aún estaban conociendo. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. ¿Qué tal el primer día de la emperatriz? ¿Cenaremos luego para celebrar? Elena sonrió y respondió afirmativamente. Necesitaría estos momentos de normalidad para equilibrar su nueva realidad. Mientras observaba una mariposa posarse en una flor cercana, reflexionó sobre el inesperado viaje que la vida le había deparado. 7 años antes, devastada por la pérdida de sus padres y desconfiada de todos, había decidido esconderse. El experimento que había comenzado como una búsqueda de autenticidad se había convertido en una prisión autoimpuesta, de la que finalmente se había liberado. La mariposa alzó el vuelo de nuevo, dando un breve círculo antes de desaparecer en el cielo azul de la capital. Elena sonrió ante el simbolismo perfecto. Tras un largo periodo en el capullo, también era hora de volar. Habían pasado 3 semanas desde la revelación del partido. El Grupo Alborada experimentaba una transformación acelerada bajo el liderazgo de Elena. Los pasillos, antes tensos, de la sede corporativa ahora vibraban con energía renovada.
Proyectos postergados se reactivaron, talentos infravalorados recibieron nuevas oportunidades y la cultura del miedo establecida durante el mandato de Rafael se disolvió gradualmente. Ese jueves por la mañana, Elena estaba revisando documentos en su oficina cuando Renata anunció por el intercomunicador: «Señora Elena, el doctor Ronaldo está aquí. Dice que es urgente. Déjalo entrar, por favor». El abogado de la familia entró con expresión grave y llevando un maletín. «Buenos días, Elena. Tenemos noticias sobre el proceso de divorcio y, por desgracia, no son buenas». Elena señaló la silla que tenía delante, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. «Rafael rechazó el acuerdo», dijo Ronaldo abriendo la carpeta, «y está contraatacando agresivamente». «Era previsible», comentó, manteniendo la calma. «¿Qué exiges?» «Solicita la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluidas las acciones de la empresa, alegando que fue engañado sobre su identidad, lo que invalidaría cualquier acuerdo prenupcial». Elena meneó la cabeza, incrédula ante tal audacia. Él sabe que esto no tiene base legal. Sí, pero apuesta al escándalo y a la exposición pública. Además, exige una indemnización por daños morales, alegando que su carrera ha quedado arruinada y su reputación profesional destruida. ¿Alguna otra sorpresa?, preguntó Elena, manteniendo un tono neutral a pesar de su creciente indignación. Ronaldo dudó un momento antes de continuar. Concedió una entrevista a la revista Negocios and Poder, que se publicará en el número de mañana. El editor me la envió como cortesía, dada nuestra relación profesional. Le entregó a Elena una copia del artículo. El titular era sensacionalista: «Engañado por el multimillonario. La historia del hombre que, sin saberlo, se casó con una heredera». «Predecible», comentó hojeando rápidamente el artículo. «Se presenta como una víctima, me imagino». «Exactamente. Afirma que lo usaste como conejillo de indias en un cruel experimento social y que tu trabajo en la empresa siempre fue saboteado por ti y Aaron, quienes lo alejaron deliberadamente de oportunidades reales». Elena dejó el artículo sobre la mesa con una mezcla de ira y agotamiento. Aunque esperaba una reacción negativa, la bajeza de la estrategia de Rafael la sorprendió. ¿Cuál es nuestra respuesta legal? Ya presentamos una respuesta detallada, con pruebas de la validez del acuerdo prenupcial, explicó Ronaldo. En relación con la entrevista, el equipo de comunicación preparó un breve comunicado oficial, enfatizando que no comentamos asuntos personales y que nos centramos en el desarrollo de la empresa. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la capital vibraba con su energía característica, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus rascacielos. «No se detendrá ahí», dijo finalmente. «Conozco a Rafael, esto es solo el principio. Estamos preparados para un proceso largo si es necesario», aseguró el abogado. «Pero también tenemos otra opción». Elena se giró, intrigada. «¿Qué opción?» «Durante la investigación del caso, descubrimos algunas irregularidades en la conducta de Rafael como director. Al parecer, operaba un esquema de comisiones no declaradas con algunos proveedores. Contamos con pruebas documentales». Un silencio denso invadió la oficina mientras Elena procesaba la información. Usar ese material no solo significaría ganar el caso, sino también destruir cualquier posibilidad de que Rafael reconstruyera su carrera. Era una carta poderosa, pero usarla tendría consecuencias más allá del divorcio. «No», decidió tras pensarlo mucho. «No lo usaremos a menos que sea absolutamente necesario. No quiero convertir esto en una guerra de destrucción mutua». Ronaldo pareció sorprendido. «¿Estás seguro? Está claro que no muestra la misma consideración». «Precisamente por eso», respondió Elena. «No me convertiré en lo que lucho. Ganaremos esto basándonos en los hechos y la ley, no con golpes bajos». Tras la marcha del abogado, Elena permaneció pensativa. La entrevista sin duda generaría expectación, pero su impacto sería limitado. El mercado financiero, pragmático por naturaleza, ya había asimilado el cambio de liderazgo en Grupo Alborada, y los resultados preliminares fueron positivos. Las acciones de la compañía se habían revalorizado un 7% desde que Elena asumió el cargo, un voto de confianza de los inversores.
El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Doña Elena, Felipe y el equipo esperan la reunión sobre el nuevo centro de innovación. Gracias, Renata. Dile que estaré allí en 5 minutos. Recomponiéndose rápidamente, Elena reunió los documentos necesarios. La vida seguía su curso, y había un imperio que gestionar, a pesar de los dramas personales. La sala de reuniones estaba abarrotada cuando entró. Además de Felipe, había 2 jóvenes profesionales del sector tecnológico que Elena había conocido la noche de la fiesta, ahora ascendidos a gerentes de innovación y representantes de varias áreas estratégicas. Buenos días a todos, saludó sentándose con naturalidad en la cabecera de la mesa. Sigamos con el proyecto del Centro de Innovación Alborada. Durante 2 horas debatieron los detalles del ambicioso proyecto que Elena había presentado. El centro sería un polo tecnológico que albergaría desde startups incubadas hasta laboratorios de investigación avanzada, posicionando al Grupo Alborada a la vanguardia de la innovación en diversos sectores. Este proyecto fue propuesto originalmente por mi padre hace casi 10 años, explicó Elena a los presentes. Desafortunadamente, se archivó tras su muerte, por considerarse demasiado caro para un rendimiento incierto. Todos en la sala sabían que la decisión de archivar el proyecto había sido de Rafael, ya que siempre había priorizado iniciativas con un retorno rápido y garantizado. Pero la verdadera innovación rara vez ofrece garantías, continuó Elena. Requiere visión, valentía y sobre todo paciencia, valores que siempre han definido al Grupo Alborada y que estamos recuperando. Al final de la reunión se aprobó el proyecto y se estableció un cronograma. El equipo se marchó con energías renovadas, discutiendo el cambio de rumbo de la empresa. Felipe se quedó para una conversación privada. Elena, hay algo que necesito compartir contigo, dijo cuando se quedaron solos. Rafael contactó con algunos proveedores estratégicos para intentar sembrar desconfianza en la nueva gerencia. ¿Cómo lo supiste? El propio director de Serrano Equipamentos me llamó perturbado por la propuesta. Al parecer, Rafael sugirió que usted pretende cancelar contratos históricos a favor de empresas extranjeras. Elena suspiró. Había previsto algo así. Contactar personalmente a nuestros 10 principales proveedores. Asegurarles que la colaboración continuará, siempre que mantengan estándares de calidad y precios competitivos. Lo haré hoy. Tras la salida de Felipe, Elena solo tenía unos minutos antes de su siguiente reunión. Decidió hacer una llamada que llevaba tiempo posponiendo. Cogió el teléfono y marcó el número de María. ¿Hola? La voz del otro lado sonaba vacilante, claramente sorprendida por la llamada. María, soy Elena Alborada. ¿Podemos hablar? Hubo una pausa tensa antes de la respuesta. Sí, claro. No te preocupes, no se trata de Rafael ni de lo que pasó. De hecho, quiero hacerte una propuesta profesional. ¿Propuesta? La sorpresa era evidente en la voz de María. Sí, a pesar de las circunstancias, siempre he reconocido tu talento para el marketing. El proyecto que desarrollaste para la línea Alborada Eco fue excepcional y sé que fue principalmente tuyo, no de Rafael como él afirmaba. Otro silencio, esta vez más largo. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente María, con sospecha mezclada con curiosidad. Porque sé separar lo personal de lo profesional, respondió Elena con sinceridad. Cometiste un error de juicio al involucrarte con Rafael, pero no castigaré tu talento por ello. La propuesta era clara. María podría regresar al departamento de marketing, no a la sede central, sino a la oficina regional de Campinas, liderando una nueva división centrada en la sostenibilidad. Un digno nuevo comienzo profesional, lejos del epicentro del escándalo. Necesito pensar, respondió María, visiblemente conmocionada por la oferta inesperada. Entiendo. Tienes una semana para decidir. El puesto estará disponible para entonces. Tras colgar, Elena reflexionó sobre la decisión. No fue solo un gesto de magnanimidad, fue estratégico. María tenía talento, y perder buenos profesionales por problemas personales sería un error empresarial. Además, el gesto envió un mensaje claro a la organización. Bajo el liderazgo de Elena, el mérito y la competencia prevalecieron sobre la política y el resentimiento. El resto del día transcurrió entre reuniones,
llamadas y decisiones. A las 7 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían marchado, Elena por fin se preparaba para terminar la jornada. Fue entonces cuando Renata llamó suavemente a la puerta. «Señora Elena, hay alguien que insiste en verla. No tiene cita, pero dice que es importante». «¿Quién es?» «Chiara, la exasistente del señor Rafael. Parece bastante nerviosa». Elena dudó un momento, intrigada. «Hazla pasar». Chiara entró tímidamente, con un maletín en la mano. Era una joven de 20 y tantos años que había trabajado directamente con Rafael durante los últimos 2 años. «Disculpe aparecer así, señora Elena», empezó visiblemente ansiosa. «Pero pensé que necesitaba ver esto en persona». Le entregó la carpeta, que Elena abrió con curiosidad. Dentro había documentos internos, correos electrónicos impresos e informes financieros. «¿Qué es todo esto?» «Pruebas», respondió Chiara, armándose de valor. El señor Rafael llevaba al menos 3 años manipulando informes. Alteró proyecciones, infló resultados y desvió comisiones. Elena hojeó los documentos con un nudo en el estómago. Eran exactamente las irregularidades que Ronaldo había mencionado antes. «¿Por qué me traes esto ahora?», preguntó estudiando de cerca el rostro de la joven. Chiara respiró profundamente antes de responder. «Porque me llamó ayer pidiéndome que destruyera unos archivos del servidor de la empresa, archivos a los que ya no puede acceder. Cuando me negué me amenazó, dijo que arruinaría mi carrera». La historia se desarrolló. Como asistente, Chiara se había convertido involuntariamente en cómplice de varias irregularidades, creyendo inicialmente que se trataban simplemente de optimizaciones creativas autorizadas. Para cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación, ya era demasiado tarde. Estaba profundamente involucrada. La caída de Rafael y el cambio de dirección le ofrecieron la oportunidad de limpiar su conciencia. «Entiendo que podría perder mi trabajo por esto», concluyó con sorprendente dignidad, «pero ya no puedo soportar esta carga». Elena observó a la joven durante un largo rato. Vio en su valentía e integridad cualidades excepcionales y valiosas. «Gracias por tu honestidad, Chiara», dijo finalmente. «No puedo prometerte que no habrá consecuencias, pero sí te aseguro que tus acciones serán tomadas en cuenta». Tras la marcha de la joven, Elena examinó los documentos en detalle. Contenían pruebas irrefutables de fraude contable y faltas éticas que, de hacerse públicas, no solo destruirían cualquier posibilidad de que Rafael ganara el caso contra ella, sino que también podrían derivar en cargos penales. Guardó cuidadosamente la carpeta en su cajón cerrado con llave. Usaría la información no para vengarse, sino para proteger a la empresa y reparar el daño causado. Rafael tendría la oportunidad de retractarse honorablemente de sus absurdas exigencias antes de que el material se hiciera público. Cuando por fin salió de la oficina, ya eran más de las 9. El conductor la esperaba para llevarla a su apartamento en la Avenida Paulista, pero Elena pidió que la dejaran en otra dirección. «Al Parque Trianón, por favor. Necesito caminar un poco antes de ir a casa». El parque, un oasis verde entre el hormigón de la Avenida Paulista, estaba en silencio a esa hora. Elena despidió al guardia de seguridad que insistió en acompañarla, prometiendo quedarse solo en las zonas iluminadas. Necesitaba unos momentos de soledad para ordenar sus pensamientos. Se sentó en un banco bajo un árbol centenario, observando las luces de la ciudad a su alrededor. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones. La decisión de poner fin a la estafa, la revelación pública, la recuperación de la empresa, el enfrentamiento con Rafael y ahora las revelaciones sobre sus actividades ilícitas. Mientras contemplaba el cielo nocturno de la capital, parcialmente visible entre los rascacielos, Elena reflexionó sobre el concepto de justicia. Usar las pruebas contra Rafael sería justo, considerando sus acciones y su actual campaña contra ella. ¿Pero era correcto? ¿Dónde terminaba la justicia y dónde comenzaba la venganza? Su teléfono vibró con un mensaje de Aaron. ¿Viste el avance de la entrevista? ¿Estamos listos para la reacción? Elena sonrió levemente. Su padrino, siempre protector, siempre listo para la batalla, respondió simplemente: «Ya veo, lo estamos, pero quizás haya una mejor manera».
Una idea empezó a tomar forma en su mente, un enfoque que no solo resolvería el conflicto con Rafael, sino que transformaría toda la situación en algo constructivo para la empresa y su propia trayectoria. Ya no se trataba de ganar una batalla personal, sino de establecer el tipo de liderazgo que definiría su etapa al frente del Grupo Alborada. Se puso de pie, sintiéndose extrañamente ligera a pesar del peso de las decisiones que la aguardaban. El camino por delante estaba más claro ahora. Rafael había sido un capítulo turbulento en su vida, pero él no definiría su historia. Esa prerrogativa le pertenecía solo a ella. Mientras caminaba de regreso a la avenida para encontrarse con su chofer, Elena sintió una creciente determinación. La sensacional entrevista del día siguiente sería el último paso desesperado de un hombre que había perdido no solo su poder, sino también su propia identidad al descubrir que todo lo que creía sobre su vida era una invención. Lo que no sabía es que pronto recibiría una propuesta que cambiaría por completo el curso de ese enfrentamiento. Una propuesta que pondría a prueba la verdadera personalidad de ambos. Habían pasado 6 meses desde la noche de la revelación. El otoño había llegado a la capital, tiñendo de tonos dorados y rojizos los escasos espacios verdes de la ciudad. En la azotea del edificio Alborada, Elena observaba cómo la ciudad despertaba mientras saboreaba su desayuno. La edición especial de la revista Executivos Brasil estaba sobre la mesa, con su foto en portada bajo el titular El Fénix de los Negocios, cómo Elena Alborada revolucionó el grupo en tan solo 6 meses. El artículo destacaba no solo los impresionantes resultados de la compañía bajo su liderazgo, sino también la inusual historia de su reclusión estratégica y su regreso triunfal. La versión oficial, cuidadosamente construida con la ayuda de expertos en comunicación, transformó lo que podría haber sido un escándalo en una narrativa inspiradora. La heredera que eligió aprender la empresa desde abajo, viviendo una vida ordinaria para comprender mejor el mundo real antes de tomar las riendas del imperio familiar. La verdad completa, con todos sus dolorosos matices y el papel de Rafael, solo era conocida por un círculo selecto. Él mismo formó parte del acuerdo secreto que había puesto fin al proceso de divorcio 3 meses antes. Doña Cecilia entró al porche llevando el teléfono. «Soy el doctor Aaron, señora Elena». «Gracias, Cecilia», dijo, aceptando el dispositivo. «Buenos días, padrino. ¿Has visto la revista?» «La tengo», respondió Aaron con una sonrisa perceptible en la voz. «La ejecutiva que revolucionó el modelo de liderazgo en el país. No podría estar más orgulloso». «El informe exagera mucho», comentó Elena, aunque secretamente contenta por el reconocimiento. «Para nada. Las cifras hablan por sí solas. El centro de innovación ya está en construcción. Las acciones han subido un 23% desde que usted asumió el control, y la cultura organizacional se ha transformado por completo. Incluso ese joven genio tecnológico que usted promovió ya está obteniendo resultados extraordinarios». Helena sonrió al recordar al joven de la fiesta que tuvo el valor de acercarse al pariente lejano del director para hablar de innovación. Pedro ahora lideraba un equipo que desarrollaba soluciones tecnológicas que podrían revolucionar varios segmentos del Grupo Alborada. Hablando de transformaciones, continuó Aaron cambiando ligeramente el tono. Hemos tenido noticias suyas. No hacía falta especificar quién era. Rafael había abandonado el país tras el acuerdo de divorcio y había aceptado un puesto ejecutivo en una empresa mediana en Portugal. ¿Qué tipo de noticias? Al parecer, le va bien. Mantiene un perfil bajo y se centra en su trabajo. El cazatalentos que lo recomendó para el puesto dice que parece cambiado. Elena asintió en silencio. El último enfrentamiento con Rafael había sido sorprendentemente cortés. Cuando lo citó a una reunión privada, presentándole las pruebas recopiladas por Chiara, él esperaba un ultimátum. En cambio, recibió una propuesta, un acuerdo de divorcio justo, ayuda para reiniciar su carrera en el extranjero y la garantía de que la irregularidad se mantendría confidencial, siempre y cuando abandonara las absurdas acusaciones y la campaña de desprestigio. «¿Por qué?», preguntó.
genuinamente confundido por la oferta. «Podrías destruirme por completo con eso, porque la destrucción no construye nada», respondió Elena simplemente. «Y a mí me interesa construir, no la venganza». El acuerdo se selló ese mismo día. Un último encuentro entre dos personas que, durante 7 años, habían compartido una vida, aunque basada en premisas falsas. Al despedirse, Rafael le hizo la pregunta que claramente lo atormentaba. «Si hubiera sido diferente, si te hubiera tratado mejor a lo largo de los años, ¿me lo habrías dicho?». Elena pensó antes de responder. «Tal vez, pero que me trataras así justo cuando pensabas que no valía nada. Lo dice todo, ¿no?». Él asintió, su mirada baja revelando una rara vulnerabilidad. «El dinero y el poder revelan quiénes somos realmente», había comentado. «Tanto su falta como su exceso». «¿Has vuelto a la conversación?», preguntó Aaron por teléfono, devolviendo a Elena al presente. «Perdón, me distraje. ¿Qué decías?». «Pregunté sobre la reunión con inversores asiáticos de hoy. ¿Estás listo?». «Completamente. Será la mayor expansión internacional en la historia del grupo. Papá siempre lo soñó». Tras colgar, Elena terminó su café y se preparó para el día. Mientras elegía un atuendo elegante y cómodo, reflexionó sobre las numerosas transformaciones de los últimos meses, no solo en la empresa, sino también en ella misma. La Elena que había vivido como una sombra durante 7 años había desaparecido por completo. En su lugar emergió una mujer segura de sí misma que no necesitaba atenuar su luz para acomodarse a las inseguridades ajenas, que no temía ocupar espacio, expresar sus opiniones y liderar con firmeza y empatía. A veces se sorprendía a sí mismo con su propia transformación, la determinación, la claridad de propósito, la capacidad de tomar decisiones difíciles sin perder su humanidad, cualidades que siempre había poseído, pero que habían permanecido latentes durante los años de modestia. A las 9 en punto, el conductor ya la esperaba para llevarla a la sede del grupo. De camino, Elena repasó mentalmente los puntos principales de la presentación a los inversores. El proyecto de expansión al mercado asiático era ambicioso, pero meticulosamente planificado. De tener éxito, posicionaría definitivamente al Grupo Alborada en el panorama global. Al llegar a la sede, fue recibida con el respeto que ya se había vuelto natural. Los empleados la recibieron con sincero aprecio. Bajo su liderazgo, la empresa no solo prosperó financieramente, sino que también se convirtió en un mejor lugar para trabajar. Uno de los primeros pasos de Elena fue implementar una política interna de desarrollo de talento, priorizando los ascensos por mérito y creando programas de mentoría. Chiara, ex asistente de Rafael, estudiaba administración de empresas con una beca completa financiada por la empresa, como parte de un programa de desarrollo que Elena había creado. En el ascensor, Elena conoció a Felipe, ahora su mano derecha en la gestión financiera. «Buenos días, Elena. Los asiáticos ya llegaron y esperan en la sala de reuniones. Parecen impresionados con las instalaciones». «Genial. ¿Y los materiales de presentación?». «Listo. El equipo de Pedro terminó de demostrar el sistema anoche. Es realmente revolucionario. La reunión transcurrió según lo previsto. Los inversores, inicialmente reservados, se fueron entusiasmando poco a poco con la propuesta. La combinación de solidez financiera, visión innovadora y liderazgo carismático de Elena convenció incluso a los más escépticos. En 3 horas se firmó el contrato preliminar, una inversión de $2.000 millones que financiaría no solo la expansión asiática, sino también aceleraría el desarrollo de nuevas tecnologías propias. «Fue una presentación impresionante, señora Alborada», comentó el líder de la delegación durante el almuerzo posterior. «Su padre estaría muy orgulloso». «Gracias», respondió Elena, sinceramente conmovida por la mención. «Intento honrar tu legado cada día». «Pero en tu propio estilo, ya veo», añadió con perspicacia. «Carlos fue un visionario, pero tú tienes algo más. Una conexión humana que a veces él pasaba por alto». Elena sonrió. Era cierto. Si bien admiraba profundamente a su padre, reconocía sus limitaciones. Su propio enfoque del liderazgo encarnaba lo mejor de él.
pero también las lecciones aprendidas durante sus años viviendo como una persona común. Empatía, reconocer la dignidad de cualquier rol y valorar las perspectivas diversas. Después del almuerzo y los últimos trámites, Elena finalmente pudo regresar a su oficina para realizar unas horas de trabajo administrativo antes de su cita de la tarde. A las 7, su chofer la llevó a un discreto restaurante en Jardins, donde Laura ya la esperaba. Las dos amigas se dieron un cálido abrazo. «El informe es maravilloso», comentó Laura, señalando la revista que había traído. «Pero sigo prefiriendo la versión completa, sin editar, que solo yo conozco». Elena rió, apreciando la franqueza de su amiga. Laura era una de las pocas personas con las que podía ser completamente auténtica, sin filtros ni expectativas. «¿Cómo está el editor?», preguntó Elena mientras examinaban el menú. «Estamos creciendo más de lo esperado», respondió Laura con evidente satisfacción. «Su inversión, Ángel, nos ha permitido expandirnos al mercado de libros digitales. Estamos descubriendo autores increíbles». 3 meses antes, Elena había invertido parte de su fortuna personal en la pequeña editorial donde trabajaba Laura, lo que le permitió a su amiga cumplir su sueño de convertirse en socia y directora editorial. Fue una inversión basada en la amistad, pero también en la perspicacia empresarial. Elena creía sinceramente en el potencial de la editorial bajo el liderazgo de Laura. «¿Y tú?», preguntó Laura después de hacer sus pedidos. «¿La gran ejecutiva aún encuentra tiempo para su vida personal o solo trabaja?». Elena sonrió, reconociendo la genuina preocupación detrás de las burlas. «Ahora estoy equilibrando mejor las cosas», respondió. «He vuelto a nadar, he empezado a tomar clases de piano y de vez en cuando incluso salgo a cenar con gente que no es ejecutiva ni inversora». «¿Algún interés romántico en el horizonte?», insistió Laura con su franqueza característica. Elena meneó la cabeza y bebió un sorbo de vino. «Todavía no. Y sinceramente no es una prioridad. Después de Rafael, necesito tiempo para redescubrir quién soy cuando no estoy en una relación». «Es comprensible», asintió Laura. «Pero no dejes que un hombre mediocre te impida encontrar a alguien que valga la pena». «No te lo permitiré», prometió Elena. «Pero por ahora estoy bien así. Soy completa». La conversación derivó hacia temas más ligeros. Al final de la noche, al despedirse, Laura tomó la mano de su amiga. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? No es el imperio que gobiernas, ni tu increíble historia. Es cómo lo has enfrentado todo sin amargarte ni volverte cínico». Elena reflexionó sobre el comentario durante el viaje a casa. Era cierto que la experiencia podría haberla vuelto resentida, desconfiada y cerrada a las conexiones genuinas. En cambio, se sintió más abierta, más presente, más auténtica que nunca. Al llegar a su apartamento, salió al balcón. La ciudad nocturna se extendía abajo, una alfombra de luces que nunca dormía. En algún lugar de ese vasto paisaje urbano, la gente vivía sus propios dramas, buscaba su propio camino, enfrentaba sus propias decisiones difíciles. Pensó en Rafael, ahora al otro lado del océano, reconstruyendo su vida. Pensó en María, quien sorprendentemente había aceptado la oferta y ahora dirigía con competencia la división de marketing sostenible en Campinas. Pensó en sus padres, cuyo legado ahora honraba no solo preservando la empresa que construyeron, sino expandiéndola con valores renovados. Miró al cielo, donde algunas estrellas lograban atravesar la contaminación lumínica de la metrópoli. Recordó una frase que solía decir su madre: «Hay una luz en ti que nadie puede apagar a menos que tú lo permitas». Durante años había permitido que su luz se apagara, primero por decisión propia, en busca de algo auténtico, luego por complacencia, adaptándose gradualmente al rol menor que Rafael le había asignado. La revelación en la fiesta no había sido solo un momento de venganza o justicia, había sido un despertar, una reconexión con su verdadera esencia. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Aaron. «Disculpa la tardanza, querida», dijo, «pero acabo de recibir una llamada de Washington. El premio al liderazgo transformacional de este año es tuyo. La ceremonia será el mes que viene». Elena sonrió, genuinamente sorprendida y honrada. «Gracias por avisarme, padrino.
Es un honor inesperado. Nada que no merezcas, respondió con orgullo evidente en la voz. Carlos y Marina estarían rebosantes de felicidad. Tras colgar, Elena permaneció en el porche unos instantes más. La recompensa fue una validación externa, ciertamente bienvenida, pero no definió su trayectoria. El verdadero triunfo fue interior. Había redescubierto su voz, su fuerza, su lugar en el mundo. La mujer que preparaba el desayuno con una bata desgastada y aceptaba las críticas injustas con una sonrisa resignada, ya no existía. En su lugar, había alguien que dominaba una sala de juntas con autoridad natural, que tomaba decisiones trascendentales con seguridad y que miraba a cualquiera a los ojos, ya fuera un inversor multimillonario o el conserje del edificio, con el mismo respeto genuino. Elena Alborada había renacido, no de las cenizas de un matrimonio fallido ni de una identidad oculta, sino de la reconciliación con su esencia más auténtica, una esencia que siempre había estado ahí, esperando el momento oportuno para brillar con toda su intensidad. Y mientras las luces de la ciudad titilaban abajo, se hizo una promesa silenciosa. Nunca más atenuaría su luz para que otros brillaran más. Nunca más confundiría el amor con ser borrada. Nunca más pediría permiso para ocupar el espacio que le pertenecía por derecho. Había aprendido la lección más valiosa de todas. La dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga, y el único disfraz que vale la pena usar es aquel que eventualmente revelará quiénes somos realmente. Era casi medianoche cuando Laura y Mateus regresaron a la pequeña cabaña que habían alquilado. El día de la inauguración de la primera tienda, Flores da Edith, había estado lleno de intensas emociones, que culminaron con la propuesta de matrimonio que convirtió su sueño en realidad. Agotada, pero con el corazón rebosante de felicidad, Laura contempló el anillo en su dedo mientras se preparaba para dormir. 5 años, susurró para sí misma, sin poder creer apenas la trayectoria que había tomado la vida desde aquella fatídica noche en el restaurante. Acostada en la cama, con la brisa marina entrando por la ventana, Laura recordó lo que decía doña Edith sobre los destinos entrelazados. Hay personas que llegan a nuestras vidas por casualidad, pero se quedan por decisión propia. Son como semillas que se lleva el viento, pero que solo florecen si la tierra es fértil y el cuidado constante. Mateus entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Se sentó a su lado en la cama y le entregó una pequeña caja de madera. «¿Qué es eso?», preguntó Laura intrigada. «Pensé que el anillo ya era suficiente sorpresa por un día. Esto era de tu abuela. Me lo dio justo antes de irse y me pidió que lo guardara para el momento oportuno». «Creo que ese momento ya ha llegado». Laura abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, encontró un diario viejo con la portada desgastada y un sobre amarillento por el tiempo. Su diario, ¿pero por qué te lo daría a ti y no a mí, Mateus?, sonrió con dulzura. Sabía que solo te lo daría cuando estuvieras listo para leerlo. Cuando estuviéramos listos para el siguiente paso. Laura abrió el sobre primero. Contenía una vieja fotografía en blanco y negro. Una joven doña Edith, probablemente de la misma edad que Laura tenía ahora, frente a una pequeña floristería. Detrás de la foto había una inscripción. Las flores de Edith, Petrópolis, 1958. No entiendo, balbuceó Laura confundida. La abuela nunca mencionó que tuviera una floristería. Sigue mirando, lo animó Mateus. Laura empezó a hojear el diario. En las primeras páginas, doña Edith relataba sus sueños de juventud, la pequeña floristería que había abierto con sus ahorros, su pasión por la botánica y los arreglos florales. Luego venían relatos de dificultades, la crisis económica, la enfermedad de su marido, la necesidad de vender el negocio para pagar un tratamiento médico, el sueño interrumpido que nunca logró retomar. Las lágrimas corrían por el rostro de Laura al comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de una floristería que habían abierto hoy. Era el renacimiento de un sueño interrumpido décadas atrás. Un legado que ahora renacía, como una planta que había hibernado demasiado tiempo y finalmente encontró la primavera. Por eso lloró tanto cuando le contamos del proyecto, murmuró Laura, recordando la reacción emotiva de su abuela. No era solo por mí, era por recuperar algo que creía perdido para siempre.
Mateus asintió. En las últimas semanas, antes de su partida, me contó muchas historias sobre esa primera tienda. Dijo que el nombre Flores de Edith siempre le parecía inacabado, como una historia interrumpida a mitad de camino. Y luego me dijo algo que nunca he olvidado. Quizás el destino guardó ese nombre para que Laura continuara, para que ustedes dos pudieran escribir el final que yo no pude vivir. Laura pasó unas cuantas páginas más del diario y encontró un sobre más pequeño, dirigido a ella con la elegante y firme letra de su abuela. Lo abrió con pesar, sintiendo como si doña Edith estuviera allí, hablándole directamente. Mi querida Laura, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado el camino de regreso a las flores, y que has encontrado a alguien que vio en ti lo que yo siempre vi, la fuerza disfrazada de fragilidad, la persistencia que se esconde detrás de la dulzura. Las flores siempre han sido más que un estilo de vida para nuestra familia. Son nuestro idioma, nuestra forma de comunicarnos con el mundo cuando las palabras nos fallan. Mi abuela vendía flores en las calles de Portugal antes de venir a Brasil. Yo tenía mi propia pequeña tienda, que el destino me obligó a abandonar. Creciste entre mis rosales y jazmines, sin saber que llevabas este legado en la sangre. Cuando la vida me arrebató la oportunidad de recuperar mi sueño, lo planté en ti, a través de las historias que contabas, las semillas que cultivábamos juntos en nuestro pequeño jardín. Cada flor que vendías en la calle era una semilla de ese sueño que se negaba a morir. Lo que han inaugurado hoy no es solo una tienda ni un proyecto social, es la continuación de una historia de amor por las flores que se extiende a lo largo de generaciones. Es la prueba de que ningún sueño muere por completo, mientras haya quienes lo mantengan vivo en sus corazones. Mi pequeña flor, permítete florecer plenamente ahora. Permítete la felicidad que tanto mereces. Y recuerda que donde quiera que esté, contemplo con orgullo la mujer extraordinaria en la que te has convertido, no a pesar de las dificultades, sino fortalecida por ellas, como las flores más resistentes que florecen en suelo rocoso. Con todo mi amor, tu abuela Edith. Laura no pudo contener los sollozos. Sentía que un círculo se cerraba, que todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaban. Mateus la abrazó en silencio, comprendiendo que algunas emociones son demasiado profundas para expresarlas con palabras. Lo sabía, dijo Laura finalmente, secándose las lágrimas. De alguna manera, siempre supo que esto pasaría. Doña Edith poseía una sabiduría que trascendía el entendimiento común, coincidió Mateus. Al final, le preocupaba más nuestro futuro que su propia partida. Laura hojeó unas cuantas páginas más del diario y encontró dibujos detallados de arreglos florales, recetas de fertilizantes naturales y notas sobre el significado de diferentes flores en la lengua victoriana. Un conocimiento valioso que su abuela había conservado durante décadas, esperando el momento oportuno para transmitirlo. En la última página del diario, una frase solitaria parecía resumir toda la filosofía de vida de doña Edith. El verdadero jardín no está en las flores que plantamos, sino en las vidas que tocamos al cultivarlas. Necesitamos expandir el proyecto más rápido, dijo Laura de repente, con renovada determinación en la voz. No solo a otras comunidades de Río, sino también a Petrópolis. Quiero reabrir una sucursal justo donde estaba su tienda original. Mateus sonrió al reconocer el brillo en los ojos verdes de Laura. Era el mismo brillo que lo había cautivado años atrás, cuando la vio mantener su dignidad ante el desprecio ajeno. Ya iba adelantado en eso, confesó. De hecho, pensaba contártelo mañana como sorpresa extra, pero creo que es el momento perfecto. Tomó su tableta de la mesita de noche y mostró imágenes de una pequeña propiedad en una calle arbolada de Petrópolis. La dirección original de su tienda. La encontré en registros antiguos y, por pura suerte, la propiedad está disponible para alquilar. Podemos empezar las reformas la semana que viene. Laura miró la pantalla, luego el diario y finalmente el anillo en su dedo. Tantos sueños entrelazados, tantas vidas transformadas gracias a un solo acto de bondad, aquella noche en el restaurante. ¿Sabes qué es lo que más me conmueve?, dijo tras un momento de reflexión. Pensar en cuántas otras Lauras hay por ahí, esperando una oportunidad.
¿Cuántas historias como la mía podrían tener finales diferentes si alguien simplemente se diera cuenta? Por eso el proyecto va mucho más allá de una cadena de floristerías, respondió Mateus. Es un recordatorio constante de que pequeños gestos pueden desencadenar enormes transformaciones. Cada sucursal que abrimos es una nueva posibilidad, el comienzo de una nueva historia. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre las aguas cristalinas, Laura y Mateus regresaron a la floristería que habían abierto el día anterior. El espacio aún conservaba el aroma de la celebración, flores frescas, champán y posibilidades. Laura colocó el diario de doña Edith en un pequeño estante detrás del mostrador principal, junto con una fotografía de la tienda original. Era un recuerdo tangible de la historia que serviría de inspiración diaria no solo para ella, sino para todas las mujeres que trabajarían allí. Mientras arreglaba un arreglo de rosas para el escaparate, Laura notó que una clienta observaba con curiosidad desde la acera. Era una mujer mayor que observaba el letrero con expresión nostálgica. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Laura abriendo la puerta. Disculpe la intromisión, querida, respondió la señora con voz temblorosa. Es que este nombre, Flores de Edith, hace muchos años de niña compraba flores en una tienda con ese mismo nombre en Petrópolis. La dueña era una joven muy amable, siempre tenía una palabra amable para todos. Me sorprendió ver que el nombre resurgiera después de tanto tiempo. Laura sintió un escalofrío. Pasen, por favor, la invitó con una sonrisa emotiva. Tengo una historia que contarles. Una historia sobre cómo algunas semillas pueden esperar décadas para encontrar la tierra adecuada para florecer. La mujer aceptó la invitación y juntas se sentaron en un pequeño banco rodeadas de orquídeas. Mientras Laura relataba el extraordinario viaje que había devuelto la vida al nombre Flores da Edith, Mateus las observaba discretamente desde la trastienda. Algo en la escena, la joven empresaria compartiendo un legado con una desconocida que de alguna manera ya formaba parte de esa historia, le parecía la representación perfecta de lo que habían construido juntas. Eso era lo que importaba, después de todo. No solo las empresas exitosas ni las ganancias generadas, sino las conexiones humanas forjadas, los recuerdos preservados, los ciclos completados, como flores que se marchitan solo, para que sus semillas puedan brotar nueva vida en la siguiente temporada. Y cuando Laura le mostró a la mujer la vieja fotografía de la tienda original, Mateus comprendió que el verdadero milagro de su historia no estaba en el rescate financiero ni en el éxito empresarial, sino en el hecho de que dos desconocidos, de mundos completamente diferentes, habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que necesitaban para convertirse en mejores versiones de sí mismos. En esa soleada mañana, frente a la primera tienda de la cadena que transformaría la vida de tantas mujeres en todo Brasil, Laura y Mateus no eran solo una pareja comprometida a punto de casarse, eran guardianes de un legado que trascendía sus nombres. Un legado hecho no solo de pétalos y colores, sino de oportunidades, dignidad y reconocimiento. Porque, como siempre supo doña Edith, las flores más hermosas son las que resisten a los elementos, las que encuentran luz incluso en las sombras, las que insisten en colorear el mundo incluso cuando todo a su alrededor parece hostil. Exactamente como lo hizo Laura en aquella fatídica noche, cuando una mirada perspicaz decidió ver más allá de las apariencias y reconocer el extraordinario potencial que se escondía tras una simple cesta de rosas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena les haya conmovido. Para continuar con este emotivo viaje, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre mujeres que se reinventan y encuentran su verdadera fuerza. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda del video. Si esta narrativa de superación y autodescubrimiento te ha llamado la atención, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Cada día te traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida, las relaciones y el camino hacia la búsqueda de nuestro yo auténtico. Comparte en los comentarios si alguna vez has vivido situaciones en las que has necesitado recuperar tu voz y poder. Tus experiencias pueden inspirar a otras mujeres a encontrar el coraje para brillar con toda su fuerza.
Esperamos verte en nuestra próxima historia. Hasta entonces, recuerda, nadie tiene derecho a apagar tu luz.